Good evening, everyone, and welcome to our presentation this evening on the child tax credit for 2021. Uh, the presentation will be in English and then also in Spanish. My name is Michael Novi. I'm a professor at Loyola University, Chicago, in the Federal Tax Clinic. Also joining me is Juliana Perez, and she will be translating our presentation into Spanish. I want to make sure that I do say a very strong thank you to Village Free Press and Circle, because without their assistance, we certainly wouldn't have been able to do this presentation. Julie, would you like to say anything? Sí, muchas gracias, profesor Novi. Hoy el presentador Miguel Novi, que es el director de la Clínica de Impuestos Federales aquí en la Universidad de Chicago, y mi persona, Juliana Pérez, vamos a presentarles esta presentación sobre crédito fiscal por hijo para el 2021, sobre requisitos y preguntas frecuentes basados en este tema. Y también le queremos dar unas muy grandes gracias a Circle, el COVID Equity Response Collaborative, y también al Village Free Press, que sin ellos no podríamos estar haciendo esta presentación. Adicionalmente, queremos expresar que las opiniones son básicamente del profesor Novi y que no van a haber opiniones expresadas o puntos expresados por visto del empleador de él. You can continue, Professor Novi. Thank you. Thank you. Okay, the next slide has to do with a description of the contents of the child tax credit for 2021. Essentially, initially there's 7 requirements. The first is an age requirement. Second is relationship requirement. Then we've got a support test, a dependent test, a citizenship test, a residence test, and finally, family income test. Para el contenido de esta presentación son 7 pruebas, y entonces empezaremos con el requisito de edad, luego la prueba de relación, la prueba de apoyo, prueba dependiente, examen de ciudadanía, prueba de residencia y la prueba de ingresos familiares. Now, the first test is called the age test. I'm sure you're familiar with parts of these things, but in order for a child to qualify for the child tax credit, the child initially has to be under the age of 18 to merit a $3,000 per year credit. If under 6, the amount goes up to $3,600. But I do want to mention the term child here will be described and defined in the subsequent slide. So we'll hear about that in a few minutes. Entonces, para empezar, la prueba de edad. Para calificar, un niño debe haber tenido menos de 18 años al final del año. Y los montos de crédito aumentados están disponibles para niños menores de 6 años si se cumplen ciertas pruebas de ingresos familiares que vamos a repasar más al fondo de esta presentación, que sería un monto de $3,600. The relationship test is the second test, and this is the test that defines the term child. So when I use the word child here and after, I'm really meaning the following kinds of relationships. It can be, brother, sister, stepbrother, stepsister, an adopted child, perhaps nephew, niece, any descendant of a brother or sister would qualify, as well as grandchild, of course. Bueno, para la segunda prueba es la prueba de relación. Entonces, cuando nos referimos a niño, serían estas opciones que voy a hablar. Sería entonces que el niño debe ser su propio hijo, un hijastro, un niño acogido o colocado con usted por una tribunal y una agencia autorizada. Un niño adoptado siempre es tratado como su propio hijo. Un niño adoptado incluye a un niño colocado legalmente con usted para adoptación legal, incluso si esa adopción no es definitiva al final del año fiscal.
el cual estamos hablando. También puede reclamar a su hermano, hermana, hermanastro o hermanastra y puede reclamar a descendientes de cualquier de estas personas calificados, como sus sobrinos, sobrinas, nietos, pero igual tienen que cumplir con las otras demás pruebas. The next test is the third test, and it's one you're probably familiar with. It's the support test, but I want to make it clear that the support test provides that the child may not provide more than one half of the child's own support. Don't get confused thinking that you have to supply support for the child. That is not the test. The test is that the child does not provide more than one half of his or her own financial support. La prueba de apoyo. Para calificar, el niño no puede haber proporcionado más de la mitad de su propio apoyo. Para clarificar ese punto, es su propio apoyo financiero. No estamos hablando del apoyo de los padres durante el año fiscal. The next test is called the dependent test. I just want to emphasize here that in order to qualify for the child tax credit, you must claim the same individual as a dependent on your tax return. Now, as a dependent for a child would include, as it does for the child tax credit, nephews, nieces, grandchildren, siblings, and so on, dependent and descendants of these individuals. But for dependency exemption, the child need only be under age 19 or 24 if the child is a full-time student. Also included is the permanent disabled individuals. Likewise, now there's a test that you'll see again in a few slides, that the child must have lived with you for more than one half of the year and then provided no more than one half of his or her own support for the year, which is the same test that we just went over when we talked about support. And lastly, the child may not file a joint return. Okay. La prueba dependiente. Entonces, debe reclamar al niño como dependiente en su declaración de impuestos. Tenga en cuenta que para poder reclamar a un niño como dependiente, él o ella debe ser su hijo o hijo adoptivo, acogido, como hemos repasado en la presentación hace un poco, perdón. Debe ser un niño de 19 años o menor de 24 años y el estudiante debe de ser de tiempo completo durante al menos 5 meses al año o estar discapacitado permanentemente sin importar la edad, haber vivido contigo más de la mitad del año y haber proporcionado no más de la mitad de su propio apoyo financiero durante el año, como repasamos hace poco. Adicionalmente, el niño no puede presentar conjuntamente. The fifth test is pretty simple. It's a straightforward test. It's called a Citizenship Test, and the individual being claimed for the child tax credit has to be a U.S. citizen, a U.S. national, or a U.S. resident alien. For tax purposes, a U.S. national is a person who was born in American Samoa or the Commonwealth of the Northern Mariana Islands. El examen de ciudadanía. El niño debe de ser ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o extranjero residente de los Estados Unidos. A efectos fiscales, el término nacional de los Estados Unidos se refiere a las personas que nacieron en Samoa Americana o en la mancomunidad de las Islas Marianas del Norte. Our sixth test is called a residence test, and you've seen part of this before in the dependent test. In this particular test, the child has to have lived with you for more than half of the year for the year in which you claim the credit. So that means for 2021, the child has to have lived with you for more than one half of that year. Now, a child who was born or passed away, unfortunately, in 2021 is considered to have lived with you for that period of time in 2021,
for the entire year, rather. Temporary absences don't count. So the individual might be in military service. That won't count. Individual could be in the hospital, medical care. That won't count. Lastly, the individual could be in a juvenile facility for the period of 2021. That period won't count against you for claiming that the child resided with you for more than half of the year. There are some additional exceptions, and we're not going to go into it because it's outside the scope of our concern. And these exceptions relate to people who are divorced or living separately. I request that you look at the instructions at Form 1040 for directions in respect to your particular situation. La prueba de residencia. Entonces, el niño debe haber vivido con usted durante más de mitad del año fiscal en cual reclama el crédito, que sería el año 2021. Sin embargo, hay excepciones importantes. Se considera que un niño que nació o desafortunadamente murió durante el año fiscal vivió con usted durante todo el año. Las ausencias temporales tampoco los van a afectar en este caso. ¿Cuáles serían estos? Serían si el niño está en circunstancias especiales como en la escuela, vacaciones, negocios, atención médica, servicios militares o detención en un centro juvenil. Para aclarar, estas ausencias temporales no cuentan si es de parte de usted o del niño. Y para finalizar, también hay algunas excepciones a la prueba de residencia para hijos de padres divorciados o separados, que no vamos a entrar en más detalles, pero sí le recomendamos obtener más información y que puedan consultar en esto y las instrucciones del formulario 1040. Family income test is a new test for 2021. And in it, we have a new term called modified adjusted gross income. This is MAGI, for simplicity's sake. Modified adjusted gross income is near the adjusted gross income. You would start out with the adjusted gross income, add to it foreign income, whatever foreign income you might have, as well as tax-exempt income from Puerto Rico or American Samoa. For most people, I can't imagine it being other than the adjusted gross income for 2000 or 2019. But the other concern that we all have for the family income test is the filing status of the individual. So it depends upon your adjusted gross income and your filing status. You will get full benefit of the child tax credit for 2021 if you file as a single individual and your income, modified adjusted gross income, is $75,000 or less. You get full credit. If you file as head of household, the income can be as high as $112,500, and you'll get full credit for the child tax credit that you may claim. If your income is in excess of that, say $150,000, if you filed as filing jointly, you'll get full credit for the child tax credit, and recognizing that a child, if he's under the age of 6, would qualify for $3,600, whereas child between 6 and 18 or 17 through I think it's 17 would qualify for $3,000. And let's see, what else do I have to say about that? The greatest available credit will be granted by the Internal Revenue Service when they make their calculation. Juliana? Sí, entonces la prueba de ingresos familiares. El crédito fiscal por hijo 2021 se reduce si su ingreso bruto ajustado modificado, o también conocido como MAGI en inglés abrevado, de 2021 está por encima de ciertas cantidades que están determinadas en su estado civil para efectos de declaración de impuestos. Esto también incluye cualquier ingreso fuera del país.
Entonces, para que puedan calificar para el crédito a su totalidad, los ingresos deben de ser inferiores de 75,000 para los solteros, 112,500 para cabeza de familia y 150,000 para declaraciones conjuntas, que entonces recibirán el monto de 3,600 para niños menores de 6 años y 3,000 para niños menores de 18 años. Si los ingresos son más de lo que acabé de expresar, sería por cada $1,000 por encima de esos límites, se reduce a $50. También para familias con MAGI mayores que los montos elegibles para el aumento de crédito que mencioné, la eliminación gradual del crédito comienza con $200,000 en ingresos y 400,000 para casados que prestan una declaración conjunta. Y en el monto de crédito es de 2,000 para los niños menores de 18 años al final del año fiscal. Y ya es lo mismo que apenas comenté, que si el ingreso se encima por $1,000 de estos límites, se reduce a $50 por cada $1,000. One thing I'd like to raise is the use of the IRS.gov website. It's available in Spanish and other languages as well, but it's tends to be user friendly, and I encourage everybody to use it if they have any particular questions that they'd like to have responded to. There's many frequently asked questions and responses. Una pregunta bien frecuente es si está disponible en español el crédito fiscal por hijo en el irs.gov. Y la respuesta es sí, y que también está disponible en otros idiomas. Y casualmente es bastante fácil para usar y tienen mucha buena información y muchas preguntas frecuentes con las respuestas. Next question has to do with a situation that arises when an individual may qualify for an advanced child tax credit, and certainly does qualify for child tax credit, but didn't claim it. This is not an unusual situation. I think statistically there's about 15 to 20% of the individuals who qualified for advanced child tax credit decided not to get it. So their situation is now that it's very important for them not to procrastinate, but to make the claim now in 2022, the claim for the 2021 child tax credit. Even if you didn't get it in 2021, still make the claim for your entitlement when you file your tax return this year. Otra pregunta es, ¿qué sucede si usted es elegible para el crédito fiscal por hijo, pero no recibió pagos anticipados del crédito fiscal por hijo? Pues se puede reclamar el monto total del crédito cuando presente su declaración de impuestos de 2021 y durante la temporada de la presentación de impuestos 2022. Eso es decir, si no lo declaró en 2021, se puede reclamar en el 2022. Another question that frequently arises is, what if I'm having trouble preparing my own tax return? What if can I get somebody else to help me with it or even do it? The answer is, I suggest that you go to irs.gov and in the search box, to type VITA, V-I-T-A, which is the Voluntary Income Tax Assistance, or type TCE, which is a tax counseling for the elderly. If you pursue the, after you type those items in, you'll be sent to a site that will give you a location where VITA or TCE volunteers are located, and you may find one that's really close to you. Additionally, if you decide that you can file the tax return yourself, but you'd like to do it free, if you qualify, you can go to irs.gov and in the search box type in free file. You'll be sent to a site that provides different programs that would permit you to file a tax return free.
Otra pregunta es, ¿dónde puedo obtener ayuda para completar mi declaración de impuestos de 2021 si no puedo hacerlo yo mismo? Pues recomendamos que vayan al irs.gov y busquen asistencia voluntaria en el impuesto, que también es reconocido como VITA, o también puede buscar Crédito Fiscal Anciano, conocido como TCE, para que esta página web te direccione en qué sitios pueden conseguir esa ayuda. O si de pronto quieren aplicar y hacer los impuestos usted mismo o usted misma, pueden buscar Free File ahí mismo en la misma página, el irs.gov, y eso te va a ayudar a buscar y encontrar sitios donde se pueda hacer eso. A frequent issue comes up when we ask people what happened in the prior year. In this particular case, the IRS is concerned in you understanding what the advanced child tax credit, what amount you received in the year 2021. This is the advanced child tax credit. Well, the IRS has decided that it's going to send out to you Form 6419. That form will provide you with the information of the amount of money sent to you by the IRS in 2021 for the advanced child tax credit. I advise you to keep this record. You're going to need it for preparation of your tax return for 2021, and always keep it then thereafter in your tax records for 2021. Bueno, la siguiente pregunta frecuente es, ¿el IRS me enviará una carta sobre el monto de mi crédito fiscal por hijo anticipado? Y la respuesta es sí. En enero de 2022, o sea, en este mes, el IRS le enviará una carta 6419 para proporcionarle el monto total de los pagos adelantados del crédito fiscal por hijo que se le desembolsó durante 2021. Se recomienda conservar esta carta con respecto a sus pagos adelantados del crédito fiscal por hijo con sus registros fiscales. Es posible que deba consultar esta carta cuando presente su declaración de impuestos de 2021 durante el año fiscal 2022. Y también recomendamos guardar todos estos documentos para los años que vienen. Well, after you get the IRS's letter 6419 stating how much child tax credit that you received, you may be surprised. You may find that the child tax credit, the advanced child tax credit you received in 2021 may be in excess of the child tax credit that you may be entitled to claim. This will not be a particularly unusual situation. For instance, it could be the case that one individual has turned 18. There was only one claim, one child claimed turned 18 in 2021, so that child doesn't qualify anymore for a child tax credit. Nevertheless, the IRS will probably have sent $1,500 to the individual who had previously claimed that child as in a child tax credit situation. And so, if it may be the case that you will have a liability, in which case then repayment protection comes into play. You'll be excused from repaying part or all of that excess amount if certain qualifications are met. If you do not qualify for these repayment protection, then you'll have to add in that excess into your 2021 income. Bueno, la siguiente pregunta frecuente es, ¿tendré que devolver los pagos de adelantado del crédito fiscal por hijo si fueron mayores del crédito fiscal por hijo que tengo permitido en mi declaración de impuestos de 2021? Bueno, ¿por qué sucede esto? Quizás el IRS te envió adelantado un crédito fiscal por hijo para un hijo que ya cumplió 19 y ya no tenía la edad elegible. Entonces,
esto puede causar que tengas que proporcionar plata de vuelta. Pero para una respuesta más certera sería que en este caso es quizás, ¿cierto? Se califica para la protección de pago, se excusará de pagar parte de la totalidad de los montos en exceso. Pero si no califica para la protección de pago, deberá declarar el monto excedente total en su declaración de impuestos de 2021 como impuesto adicional. Este impuesto adicional reducirá el monto de su reembolso de impuestos o aumentará su impuesto total adeudado para el 2021. Next question has to do is what if you do have excess child tax credit that was given to you in 2021? Well, if there's some protection, and the protection is as follows: you need to know your filing status, you need to know your modified adjusted gross income, and you need to have lived in the United States for more than half of the year 2021. If you lived in the United States for more than half the year, and your modified adjusted gross income as a single filer is $40,000 or less, you'll qualify for complete protection in any excess advanced child tax credit that you may have received. If you file as head of household, the amount of money is $50,000. That's your income. If it's that amount or less, you will be protected. And if you file as a joint return person, if your income that you report is $60,000 or less, you'll be protected totally. If your income is in excess of these amounts, then your repayment protection will be limited. Bueno, para continuar con lo que acabamos de preguntar en la siguiente fase, en la que acabo de pasar, perdón, es esta pregunta: ¿cómo puedo saber si califico para la protección de pago completo para declarantes basado en los ingresos durante 2021? Si su hogar principal estuvo en los Estados Unidos durante más de la mitad del 2021 y sus ingresos ajustados para 2021 es igual o inferior a lo siguiente, puedes calificar para la protección de pago completo para declarantes, que sería 60,000 si presenta con una declaración conjunta, un viudo o una viuda calificado, 50,000 si se presenta como cabeza de familia, 40,000 si es soltero o está casado y presenta una declaración por separado. Vuelvo y repito que si el ingreso y también si has vivido más de la mitad del año del 2021 en los Estados Unidos y sus ingresos son de esta cantidad o menos, pueden calificar para esta protección. Y su protección de pago puede verse limitado si sus ingresos sí son superiores a estos montos. On another matter, but a very important one, we have been getting a number of calls lately from individuals claiming that they haven't received certain government payments. And part of the reason we've determined is that they may not have the ability to have the government payment directly deposited. So it's trying to come to them in a check form. We want to recommend that you seriously consider getting a low cost or no cost account so that any government payment can be sent to the account and directly deposited to your account. If the companies or the banks around you may not be able to be of assistance or you can't get to them for whatever reason, please go to the Federal Deposit Insurance Corporation website and research that to determine how you can get a free or low-cost bank account. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué pasa si desea su pago con depósito directo, pero no tiene una cuenta bancaria? Esta pregunta se está haciendo mucho porque hay muchas familias individuales
que no están recibiendo un depósito o el crédito fiscal por hijo de 2021 porque sencillamente el IRS no tiene dónde mandárselo. Entonces, de verdad recomendamos que si desean que su pago se deposite directamente, pero no tienen una cuenta, muchas instituciones financieras los podrían ayudar con abrir una cuenta bancaria de bajo o sin costo. Y para encontrar más información sobre esto, pueden visitar el web de la Cooperación Federal de Seguros de Depósitos para obtener más detalles. This slide will conclude our presentation of the child tax credit for 2021. And in it, I list the low-income taxpayer clinics in the Chicago area. 3 are specifically in Chicago and 2 outside the Chicago area. The reason I'm mentioning these low-income taxpayer clinics is for twofold. First is that our grant funding prohibits us from working on and filing or preparing current year returns. So that means that we will not and may not prepare a 2021 tax return. That doesn't mean we can't be of assistance, though. That assistance can come in the way of consultation and response to questions or any issues that you may have. You can call any one of these low income taxpayer clinics and they'll be glad to be of assistance to you. And that will conclude our presentation for tonight. I'd like to again thank the Village Free Press. They've been excellent. Circle. Without their help, we could not have done it. That's for sure. So thank you very much for attending and your attention. Bueno, entonces para ya finalizar esta presentación, queríamos presentarles algo que se llama clínicas de impuestos para bajos ingresos. Estas clínicas de impuestos para personas de bajos ingresos, también conocido como LITC en inglés, abrevado, no están autorizados a preparar declaraciones de impuestos del año en curso, pero por lo tanto sí pueden ser usados como para responder a consultas o preguntas que de pronto tengas en su caso personal. También las LITCs representan a contribuyentes de bajos ingresos y que hablan inglés como segundo idioma en controversias con el IRS. Y para obtener más información donde pueden localizar estos tipos de clínicas, pueden consultar a la publicación de IRS, conocido como 4134. Y abajo pueden ver que están 3 clínicas localizadas en Chicago y 2 que están en el estado de Illinois, donde pueden llamar a estos números y pedir consultas o preguntar preguntas frecuentes, ya que no pueden preparar declaraciones de impuestos del año 2021. Entonces, para concluir, como dijo el profesor Miguel Novi, gracias por acompañarnos hoy, gracias por escucharnos, gracias infinitas para todos que están aquí y todos que ayudaron a organizar esto, que serían Circle y el Village Free Press. Estamos muy agradecidos de poder presentar con ustedes hoy sobre un tema muy importante. Y también queríamos desearles que si necesitan más apoyo, si tienen más preguntas, pueden abordar esas preguntas generales por Facebook y dentro de una semana después de esta presentación vamos a responderles. También dejamos ahí el enlace donde pueden conseguir más información sobre la clínica de impuestos federales donde el profesor Miguel Novi es el director. Thank you, Juliana.